Imagina estar tan cegado por el prejuicio que golpeas a tu nuevo jefe en la cara. Eso es exactamente lo que le sucedió al oficial Greg Matt en una soleada tarde en Bridgeport. Su víctima, el recientemente ascendido capitán Marcus Harris. La decisión de Greg en una fracción de segundo, impulsada por el racismo, está a punto de costarle todo. Observa cómo la justicia se desarrolla de la manera más inesperada. El oficial Greg Matt estaba sentado en su patrulla, bebiendo café tibio afuera del bullicioso centro de la ciudad de Bridgeport. El sol de la tarde caía sobre Maple Street, proyectando largas sombras sobre la acera. Greg observaba a los transeúntes con una mezcla de aburrimiento y desprecio. Para él, la placa en su pecho era más que un simple símbolo de autoridad. Era una licencia para hacer lo que quisiera. Mientras escaneaba la multitud, los ojos de Greg se posaron en un hombre negro bien vestido al otro lado de la calle. El traje impecable del hombre y su paso confiado inmediatamente pusieron a Greg nervioso. Se enderezó en su asiento, de repente alerta e irritado. ¿Quién se creía este tipo, caminando como si fuera dueño del lugar? La calle zumbaba de actividad. Los compradores entraban y salían de las tiendas. Los oficinistas se apresuraban a las reuniones de la tarde, y el olor a pan fresco flotaba desde una panadería cercana. Pero a Greg apenas le importaba. Su enfoque estaba completamente en el hombre del traje, que ahora se dirigía por la acera hacia el coche de Greg. Con cada paso que daba el hombre, la irritación de Greg crecía. Apretaba más fuerte su taza de café, con los nudillos volviéndose blancos. La mera presencia de este hombre negro bien vestido parecía ofender a Greg a nivel personal. Los pensamientos corrían por su mente. ¿Este tipo está tramando algo? ¿Por qué está en este vecindario? Alguien tenía que ponerlo en su lugar. A medida que el hombre se acercaba, el corazón de Greg comenzaba a latir más rápido. Podía sentir el familiar subidón de adrenalina que precede a una confrontación. La parte racional de su cerebro sabía que no tenía una razón real para detener a este hombre, pero Greg había aprendido hace tiempo a ignorar esa voz. Su placa le daba el derecho de cuestionar a cualquiera, en cualquier momento, al menos eso se decía a sí mismo. La tensión en el aire era palpable mientras Greg tomaba su decisión. No iba a dejar que este tipo simplemente pasara de largo. No, iba a averiguar exactamente qué hacía este hombre en su parte de la ciudad. Greg alcanzó el asa de la puerta, con la mente ya girando en posibles escenarios y acusaciones. Con un chirrido de metal y un golpe que resonó por la calle, Greg salió de su patrulla. El cálido aire de la tarde lo golpeó como una ola, pero apenas lo notó. Sus ojos estaban fijos en su objetivo, su mandíbula apretada con determinación. A medida que comenzaba a acercarse al hombre bien vestido, la atmósfera en Maple Street cambiaba. Los transeúntes percibieron la próxima confrontación y dieron al oficial un amplio camino. Lo que Greg no sabía era que sus próximas acciones pondrían en marcha una cadena de eventos que cambiaría su vida para siempre. A medida que cerraba la distancia entre él y el hombre del traje, el aire a su alrededor parecía crepitar con tensión. Greg Matt estaba a punto de aprender una dura lección sobre las consecuencias del prejuicio descontrolado y el abuso de poder. En un mundo donde las apariencias a menudo engañan, Marcus Harris estaba a punto de derribar todas las suposiciones que Greg había hecho alguna vez. Los próximos momentos redefinirían las dinámicas de poder en Maple Street para siempre. Marcus salió de la acogedora cafetería, el aroma de café recién hecho aún impregnando sus fosas nasales. Su traje impecable y zapatos pulidos contrastaban marcadamente con la vestimenta casual de quienes lo rodeaban. Mientras ajustaba su corbata, Marcus no tenía idea de la tormenta que se gestaba a solo unos metros de distancia. El capitán recién ascendido emanaba un aire de confianza tranquila. Años de experiencia en la aplicación de la ley habían agudizado sus instintos y su comportamiento. Marcus había ascendido en las filas gracias al trabajo duro y la determinación, enfrentándose a desafíos que habrían quebrado a hombres menos fuertes. Su reciente ascenso a capitán era un testimonio de su compromiso inquebrantable con la justicia y la igualdad. Mientras Marcus comenzaba a caminar por la concurrida acera,
de repente sintió un cambio en la atmósfera. Los pelos de la nuca se le pusieron de punta, una sensación familiar que le había salvado la vida más de una vez en el trabajo. Miró a su alrededor, sus ojos agudos escaneando la multitud hasta posarse en el oficial Greg Matt, que se acercaba con una agresión inconfundible. El rostro de Marcus permaneció impasible, pero su mente corría a 1000 por hora. Había visto esa mirada antes, la mandíbula apretada, los puños cerrados, los ojos entrecerrados. Era la mirada de alguien buscando una pelea. Pero Marcus no iba a darle una. En cambio, enderezó los hombros y mantuvo su posición, su postura un perfecto equilibrio entre preparación y calma. A medida que Greg cerraba la distancia entre ellos, Marcus tomó una respiración profunda. Conocía muy bien los desafíos únicos que enfrentan los oficiales negros en posiciones de liderazgo. El escepticismo tanto de colegas como del público, la presión constante de demostrarse a sí mismo, era un peso que llevaba todos los días. Pero también lo había hecho más fuerte, más resiliente. La mente de Marcus retrocedió a su entrenamiento en técnicas de desescalada. La comunicación era clave. Mantener una actitud calmada podía evitar que los conflictos se descontrolaran. Había usado estas habilidades innumerables veces antes, pero nunca en una situación como esta. Con cada paso que daba Greg, la tensión en el aire se espesaba. Los transeúntes comenzaron a fijarse, algunos desacelerando su paso para observar la escena que se desarrollaba. Marcus podía sentir sus miradas sobre él, pero se mantenía enfocado en el oficial que se acercaba. A medida que Greg se acercaba, Marcus se preparó para abordar la situación de manera profesional. Había enfrentado prejuicios antes, tanto dentro de la fuerza como en las calles, pero nunca los había dejado definirlo o dictar sus acciones. Hoy no sería diferente. Los dos hombres ahora estaban frente a frente, un choque de actitudes inminente. La ira de Greg era palpable, irradiando de él en olas. En contraste, la calma de Marcus parecía casi de otro mundo. Era un estudio en opuestos, ira descontrolada versus compostura controlada. Lo que Greg no sabía era que el hombre al que estaba a punto de confrontar no era solo otro civil. Marcus Harris, con su vasta experiencia y su recién adquirida placa de capitán, estaba a punto de enseñarle al oficial Greg Matt una lección que nunca olvidaría. Los próximos momentos no solo cambiarían sus vidas, sino que enviarían ondas a través de todo el departamento de policía de Bridgeport. A medida que Greg se acercaba, la tensión en Maple Street alcanzaba un punto de ebullición. El rostro del oficial se retorcía con una rabia apenas contenida mientras gritaba a Marcus: «¿Qué crees que estás haciendo por aquí?». El contraste entre los dos hombres era nítido. La postura agresiva de Greg y sus puños cerrados destacaban contra la calma de Marcus. Marcus, sorprendido por la confrontación repentina, mantuvo la compostura mientras respondía: «Estoy en camino a una reunión oficial. ¿Hay algún problema?». Los ojos de Greg se entrecerraron, su sospecha creciendo con cada segundo que pasaba. ¿Una reunión? ¿En este vecindario? ¡Claro, claro! Su voz rezumaba sarcasmo y una hostilidad apenas velada. Mientras el intercambio continuaba, una pequeña multitud comenzaba a reunirse. Los compradores se detenían a medio paso, su curiosidad despertada por el drama que se desarrollaba. Los oficinistas en sus descansos de almuerzo susurraban entre sí, algunos sacando sus teléfonos para grabar la escena. El aire estaba cargado de anticipación e inquietud. Marcus, recurriendo a años de experiencia en desescalada, mantenía su tono profesional. «Sí, señor. Tengo una cita importante cerca. Estaré encantado de explicar si tiene alguna preocupación». Pero Greg no estaba interesado en explicaciones. Cada respuesta calmada de Marcus solo parecía alimentar más su ira. Su rostro se sonrojó, y una vena palpitaba visiblemente en su sien. «¿Crees que eres tan inteligente, no?», escupió, dando un paso amenazante más cerca. Los espectadores se movían nerviosamente. Algunos intercambiaban miradas preocupadas, mientras otros observaban con una mezcla de fascinación y horror. Una joven en la multitud murmuró a su amiga: «Esto no pinta bien.
¿Deberíamos llamar a alguien? Marcus mantuvo su posición, con las manos abiertas a los lados en un gesto no amenazante. Oficial, le aseguro que no estoy tratando de causar ningún problema. Si pudiera simplemente decirme cuál es el problema, estoy seguro de que podemos resolver esto rápidamente. El temperamento de Greg alcanzaba su punto de quiebre. La calma de las respuestas de Marcus parecía enfurecerlo aún más. Su mano se movía cerca de su cinturón, un movimiento que no pasó desapercibido para los espectadores cada vez más preocupados. La situación estaba al borde de un cuchillo. ¿La ira de Greg finalmente estallaría? La multitud contenía la respiración colectiva, sintiendo que los próximos momentos podrían cambiarlo todo. De repente, la voz de Greg cortó la tensión como un cuchillo. «Muéstrame tu identificación. ¡Ahora!», exclamó, su tono sin dejar lugar a discusiones. Marcus asintió lentamente, sus movimientos deliberados y cuidadosos. «Por supuesto, oficial. Solo alcanzaré mi billetera». Comenzó a mover su mano hacia el bolsillo trasero, sin darse cuenta del peligro que estaba a punto de ocurrir. Cuando los dedos de Marcus tocaron su billetera, el aire en Maple Street crepitó con una intensidad casi eléctrica. En ese momento, nadie podría haber predicho el giro sorprendente de los acontecimientos que estaba a punto de remodelar para siempre el Departamento de Policía de Bridgeport. Mientras la mano de Marcus se movía hacia su billetera, el tiempo parecía ralentizarse. Los próximos momentos revelarían los verdaderos colores de ambos hombres, y las consecuencias serían de gran alcance. ¿Qué pasaba por la mente del oficial Greg mientras observaba el movimiento de Marcus? La respuesta sorprendería a todos los presentes. Los ojos de Greg se fijaron en la mano de Marcus, su mente llena de sospechas infundadas. En esa fracción de segundo, años de sesgo y prejuicio no abordado nublaron su juicio. El simple acto de alcanzar la identificación se transformó en una amenaza percibida en la percepción distorsionada de Greg. Sin previo aviso, Greg se lanzó hacia adelante, su mano apretando el brazo de Marcus con una fuerza abrasadora. La repentina agresión envió ondas de choque a través de la creciente multitud de espectadores. Gritos y exclamaciones de alarma estallaron mientras la situación se escalaba en un abrir y cerrar de ojos. Marcus, tomado por sorpresa por el asalto inesperado, se tensó bajo el agarre de hierro de Greg. Sus ojos se abrieron de par en incredulidad. La calma que había mantenido daba paso ahora a un genuino shock. El aire en Maple Street, antes cargado de tensión, ahora crepitaba con un miedo y una indignación palpables. En la mente de Greg, una tormenta de justificaciones rugía. Se decía a sí mismo que esto era procedimiento, que estaba neutralizando una amenaza potencial. Pero en el fondo, en una parte de sí mismo que se negaba a reconocer, sabía que esto se trataba de poder. Se trataba de poner a este hombre negro bien vestido en su lugar. Los transeúntes observaban horrorizados, congelados por el giro repentino de los acontecimientos. Algunos buscaban torpemente sus teléfonos, desesperados por documentar lo que se desarrollaba ante sus ojos. Otros miraban frenéticamente a su alrededor, buscando a ir a alguien que pudiera intervenir. Marcus, recurriendo a años de entrenamiento y experiencia, luchaba por mantener la compostura. Abrió la boca para hablar, para intentar una última vez desescalar la situación. Pero antes de que pudiera pronunciar una palabra, la otra mano de Greg se cerró en un puño. El tiempo pareció detenerse mientras el brazo de Greg se levantaba. La multitud contenía la respiración colectiva, incapaz de creer lo que estaban presenciando. En ese momento, la verdadera naturaleza del prejuicio y el abuso de poder de Greg se mostró a la luz para que todos lo vieran. Luego, con un golpe nauseabundo que resonó por Maple Street, el puño de Greg conectó con la cara de Marcus. La fuerza del golpe hizo que Marcus retrocediera tambaleándose, su mano volando hacia su mejilla herida. El sonido del puñetazo quedó en el aire, un testimonio contundente de la violenta violencia que acababa de ocurrir. Mientras Marcus se estabilizaba, la multitud estalló en una cacofonía de gritos y chillidos. La tarde pacífica en Maple Street había sido destrozada, reemplazada por una escena de agresión descontrolada e injusticia.
Nadie sabía que este momento de violencia sería el catalizador para un cambio que se extendería por todo el departamento de policía de Bridgeport. Los ecos de ese puñetazo resonarían mucho más allá de esta esquina de la calle, exponiendo problemas arraigados profundamente dentro de la aplicación de la ley y obligando a toda una comunidad a confrontar verdades incómodas. Mientras Marcus tocaba su mejilla morada, sus ojos se endurecían con determinación. Esto estaba lejos de terminar. El silencio cayó sobre Maple Street mientras el shock de la violencia daba paso a algo mucho más potente, la calma antes de una tormenta de responsabilidad. Marcus se mantuvo erguido, su rostro magullado un testimonio de la injusticia, pero sus próximas palabras cambiarían completamente el guión. ¿Cómo reacciona un policía racista cuando descubre que su víctima lo supera en rango? Marcus retrocedió, la fuerza del puñetazo de Greg haciéndolo tambalear. Por un momento, el mundo giró a su alrededor mientras luchaba por recuperar el equilibrio. El dolor físico era agudo, pero palidecía en comparación con el impacto emocional de un acto de agresión tan flagrante. Los espectadores permanecían congelados, con la boca abierta ante la impactante demostración de violencia del oficial. Mientras Marcus se estabilizaba, ocurría una transformación. La calma profesional que había mantenido durante toda la confrontación daba paso a algo más duro, más resuelto. Sus ojos, antes cálidos y pacientes, ahora ardían con una determinación acerada. Esto ya no se trataba solo de él. Se trataba de cada persona que alguna vez había sufrido a manos de aquellos juramentados para proteger y servir. Greg, ajeno a la tormenta que acababa de desatar, llevaba una expresión engreída de satisfacción. Enderezó su uniforme, inflando el pecho como si acabara de realizar algún acto heroico. Las expresiones horrorizadas de la multitud solo parecían alimentar su sentido de superioridad. En su mente, había puesto a otro alborotador en su lugar. Si tan solo supiera la verdad sobre el hombre al que acababa de agredir. El aire crepitaba con tensión mientras Marcus limpiaba un chorro de sangre de su labio. Los espectadores contenían la respiración, preguntándose cómo respondería a un ataque tan descarado. ¿Se vengaría? ¿Llamaría por ayuda? En cambio, Marcus hizo algo inesperado. Se puso más alto, enderezando los hombros y encontrando la mirada de Greg con una intensidad inquebrantable. En ese momento, la dinámica de poder en Maple Street comenzó a cambiar. La sonrisa engreída de Greg flaqueó al notar el cambio en el comportamiento de Marcus. Algo no estaba bien, pero no podía precisar qué. La multitud también lo percibió, su shock dando paso a una mezcla de curiosidad y anticipación. Marcus tomó una respiración profunda, su mano instintivamente alcanzando la placa escondida debajo de su chaqueta. El tiempo de mantener su cubierta había pasado. Ahora era el momento de la verdad, las consecuencias y la responsabilidad largamente esperada. Mientras Marcus abría la boca para hablar, el mundo parecía contener la respiración. La revelación que estaba a punto de ocurrir enviaría ondas de choque a través del departamento de policía de Bridgeport y más allá. Greg Matt estaba a punto de aprender una dura lección sobre los peligros del prejuicio descontrolado y el abuso de poder. Las próximas palabras de Marcus cambiarían todo. La historia de lo que sucedió en Maple Street ese día sería contada y recontada. Una historia de advertencia sobre la importancia de tratar a cada persona con respeto y dignidad, sin importar su apariencia. El hombre del traje se mantuvo erguido, sus ojos fijos en Greg. El aire crepitaba con tensión mientras la voz de Marcus rompía el silencio. Oficial Matt, soy el capitán Marcus Johnson, su nuevo comandante de precinto. Las palabras flotaron en el aire, cargadas de implicaciones. El mundo de Greg se vino abajo en un instante. Su rostro, antes enrojecido por una ira mal dirigida, ahora perdió todo color. La confianza engreída que había alimentado sus acciones momentos antes se evaporó, reemplazada por una realización nauseabunda de lo que acababa de hacer. Había agredido a su oficial superior, un error que terminaría su carrera si es que alguna vez hubo uno. La dinámica de poder en Maple Street cambió dramáticamente. Marcus, a pesar del moretón que se formaba en su mejilla, ahora irradiaba un aura inconfundible de autoridad.
Greg, en contraste, parecía encogerse ante los ojos de todos. Sus hombros se encorvaban y su mirada caía al suelo, incapaz de mantener el contacto visual con el capitán. La multitud de espectadores estalló en un torbellino de susurros y jadeos. Una mujer cerca del frente se cubrió la boca en shock, mientras un joven más atrás soltó un silbido bajo. ¿Escucharon eso?, murmuró alguien. Acaba de golpear al nuevo capitán. La noticia se difundió como un reguero de pólvora entre los espectadores reunidos. Marcus permaneció calmado, su compostura un contraste nítido con el comportamiento rápidamente desmoronado de Greg. Enderezó su chaqueta y se dirigió directamente al oficial. Oficial Matt, espero que entienda la gravedad de sus acciones hoy. Agredir a un compañero oficial, y mucho menos a un superior, es una ofensa grave. La mente de Greg corría, buscando desesperadamente una salida de esta pesadilla. Pero no había escape. Cada mirada en la calle estaba fija en él, testigos de su monumental error de juicio. El peso de las consecuencias comenzaba a asentarse sobre sus hombros, aplastándolo con su intensidad. Yo no lo sabía, balbuceó Greg, su voz apenas un susurro. Pero incluso mientras las palabras salían de su boca, sabía que no eran una excusa. Sus acciones, nacidas del prejuicio y el abuso de poder, no tenían justificación. Marcus asintió lentamente, su expresión una mezcla de decepción y determinación. La ignorancia no es defensa para un asalto, oficial Matt. Presentaré cargos y puede esperar una investigación completa sobre este incidente. Sus palabras fueron medidas, cada una subrayando la realidad de la situación de Greg. Los espectadores murmuraron su aprobación. Muchos sacaron sus teléfonos, grabando cada momento de este drama inesperado. La reputación de Greg se estaba desmoronando en tiempo real, su error inmortalizado para que todos lo vieran. A medida que la gravedad de su situación se asentaba, la mente de Greg giraba con pánico. Su carrera, su reputación, todo por lo que había trabajado, se desmoronaba a su alrededor. ¿Y para qué? Un momento de prejuicio descontrolado, una decisión en una fracción de segundo que reveló la fea verdad de sus sesgos. Marcus se volvió para dirigirse a la multitud, su voz firme y autoritaria. Quiero agradecerles a todos por ser testigos de este desafortunado incidente. Tengan la seguridad de que será tratado de acuerdo con los procedimientos adecuados. Sus palabras llevaban el peso de una promesa, un compromiso con la responsabilidad que enviaba una ola de esperanza a través de los espectadores reunidos. Mientras las sirenas sonaban a lo lejos, Greg permaneció congelado, atrapado en una pesadilla de su propia creación. La historia de Maple Street estaba lejos de terminar, y las repercusiones de este día resonarían en el departamento de policía de Bridgeport durante años. En el lapso de un latido del corazón, el cazador se convirtió en la presa. El mundo de Greg se estaba desmoronando, pero para los espectadores en Maple Street, una nueva historia acababa de comenzar. Estaban a punto de presenciar algo que nunca imaginaron posible: la justicia servida en tiempo real. Marcus se mantenía erguido, su rostro magullado en un marcado contraste con su comportamiento compuesto. Greg, por otro lado, parecía un globo desinflado. Su arrogancia anterior había desaparecido, reemplazada por una expresión de puro pánico. Abrió y cerró la boca, tratando de formar palabras, pero nada salía. La realización de lo que había hecho se estaba asentando y lo estaba aplastando. Con deliberación calmada, Marcus metió la mano en su bolsillo y sacó su teléfono. Los ojos de Greg se agrandaron mientras observaba a su oficial superior marcar un número. La multitud contenía la respiración, sintiendo que este simple acto estaba a punto de cambiarlo todo. Dentro de la mente de Greg, el caos reinaba. ¿Cómo pudo haber pasado esto? Estaba tan seguro, tan confiado en su autoridad. Ahora, en un abrir y cerrar de ojos, toda su carrera pendía de un hilo. Pensó en su familia, su hipoteca, su futuro, todo potencialmente destruido por un momento de prejuicio descontrolado. Las actitudes de los espectadores estaban cambiando rápidamente.
Donde antes miraban a Greg con miedo y a Marcus con preocupación, ahora sus miradas estaban llenas de respeto por el capitán y disgusto hacia el oficial. Susurros ondulaban a través de la multitud, y más de unos pocos teléfonos estaban grabando el drama que se desarrollaba. «Soy el capitán Marcus Harris», dijo Marcus en su teléfono, su voz firme y autoritaria. «Necesito refuerzos inmediatos en la esquina de Maple y Quinta. Tenemos un incidente de mala conducta de un oficial que atender». Greg se estremeció ante las palabras «mala conducta de un oficial». Sabía lo que eso significaba. Investigaciones internas, posible suspensión, tal vez incluso cargos criminales. ¿Cómo reaccionarían sus colegas cuando llegaran? ¿Lo apoyarían o le darían la espalda? La incertidumbre era casi tan mala como el miedo. Mientras Marcus terminaba la llamada, se volvió para dirigirse a la multitud. «Quiero agradecerles a todos por mantener la calma. Su presencia aquí hoy como testigos es crucial. Cuando lleguen mis compañeros oficiales, por favor estén preparados para proporcionar declaraciones si están dispuestos». El aire estaba cargado de anticipación. A lo lejos, el débil ulular de las sirenas se podía oír, creciendo más fuerte con cada segundo que pasaba. Para Greg, era el sonido de su mundo llegando a su fin. Para Marcus y la multitud reunida, era la promesa de responsabilidad. Mientras esperaban la llegada de refuerzos, Marcus mantenía una mirada vigilante sobre Greg. El oficial deshonrado permanecía arraigado en el lugar, su rostro una máscara de shock y desesperación. Era un recordatorio poderoso de que las acciones tienen consecuencias, y que nadie, ni siquiera aquellos juramentados para mantener la ley, está por encima de la justicia. Las sirenas se hicieron más fuertes, su grito urgente llenando el aire de Maple Street. En solo unos momentos llegarían los colegas de Greg, y él tendría que enfrentar la realidad. La historia de lo que sucedió aquí hoy se extendería mucho más allá de esta esquina de la calle, convirtiéndose en un catalizador para el cambio en el departamento de policía de Bridgeport y más allá. El ulular de las sirenas se hizo más fuerte cuando dos patrullas se detuvieron con fuerza en Maple Street. La sargento Sarah Parker salió, su rostro una máscara de confusión mientras observaba la escena ante ella. La multitud de espectadores, el hombre magullado en traje y el oficial Greg Matt, parado allí como si hubiera visto un fantasma, nada tenía sentido. Parker se acercó con cautela, sus ojos alternando entre Marcus y Greg. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, su voz cargada de preocupación y un toque de sospecha. Marcus dio un paso adelante, su comportamiento calmado un marcado contraste con la tensión en el aire. «Sargento Parker, soy el capitán Marcus Harris, el nuevo comandante de precinto». Hizo una pausa, dejando que la información calara. «Me temo que tenemos una situación grave en nuestras manos. El oficial Matt me agredió hace solo unos minutos». La mandíbula de Parker cayó. Miró a Greg, buscando cualquier señal de que esto era algún tipo de malentendido. Pero el rostro pálido de Greg y sus manos temblorosas le dijeron todo lo que necesitaba saber. Mientras Marcus explicaba los detalles de la confrontación, los otros oficiales que habían llegado con Parker se reunieron alrededor. Sus reacciones iban desde el shock hasta la incredulidad y la ira. Un joven oficial negó con la cabeza con disgusto, mientras otro colocaba una mano reconfortante sobre el hombro de Parker. Dentro de la mente de Parker, una guerra libraba. Greg había sido su colega durante años. Compartían risas, cubrían los turnos del otro, incluso asistían a las barbacoas familiares del otro. ¿Cómo pudo hacer algo tan imprudente, tan descaradamente incorrecto? El peso de su deber la presionaba como una fuerza física. Sabía lo que se tenía que hacer, pero la idea de arrestar a uno de los suyos hacía que su estómago se revolviera. Miró a la multitud, sus teléfonos aún grabando cada momento. Esto ya no se trataba solo de Greg, se trataba de la integridad de todo el departamento. Marcus percibió la lucha interna de Parker. «Sargento», dijo suavemente, «sé que esto es difícil, pero tenemos la responsabilidad de mantener la ley, sin importar quién la infrinja». Parker asintió lentamente,
su determinación fortaleciendo con cada segundo que pasaba. Se volvió para enfrentarse a Greg, su voz firme a pesar de la agitación en su corazón. Oficial Greg Matt está bajo arresto por asalto. Tiene derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra en un tribunal de justicia. Mientras Parker leía los derechos de Greg, los otros oficiales se movieron. El clic de las esposas resonó en la calle que de repente se había quedado en silencio. Greg no resistió. Simplemente permaneció allí, sus ojos fijos en el suelo, mientras su mundo se desmoronaba a su alrededor. La multitud observó en silencio atónito mientras Greg era conducido a una de las patrullas. Esto no era como nadie esperaba que se desarrollara su tarde. Pero mientras Greg era colocado en el asiento trasero, había una sensación palpable de que se estaba haciendo justicia. Cuando la puerta del coche se cerró de golpe, la mirada de Greg finalmente se encontró con la de Parker. En ese momento, ella vio el peso completo de sus acciones asentarse sobre sus hombros. La patrulla se alejaba, dejando atrás una Maple Street cambiada y un departamento de policía al borde de la transformación. Mientras el frío metal de las esposas se cerraba alrededor de las muñecas de Greg, la realidad de su situación finalmente se asentó. Sus colegas, rostros marcados con una mezcla de decepción e incredulidad, cumplían las órdenes de la sargento Parker con una profesionalidad reacia. El mundo de Greg, una vez tan seguro y definido por su placa, se estaba desmoronando a su alrededor. El peso de las esposas parecía arrastrar a Greg hacia abajo, tanto física como emocionalmente. Sus hombros se encorvaban y sus ojos, antes llenos de ira mal dirigida, ahora se movían nerviosamente, incapaces de mantener el contacto visual con sus compañeros oficiales o con la multitud de espectadores. El uniforme impecable que había llevado con tanto orgullo ahora se sentía como un disfraz, un doloroso recordatorio de la posición que acababa de perder. En marcado contraste, el capitán Marcus Harris se mantenía erguido, su compostura inquebrantable a pesar del moretón que se formaba en su rostro. Su comportamiento calmado parecía irradiar a través de la caótica escena, un testimonio de su liderazgo e integridad. Mientras Greg era conducido a la patrulla de espera, los ojos de Marcus lo seguían, no con ira ni triunfo, sino con una mezcla de tristeza y determinación. La multitud en Maple Street observaba en silencio atónito cómo lo impensable se desarrollaba ante ellos. Un oficial de policía, juramentado para proteger y servir, estaba siendo arrestado por sus propios colegas. Algunos susurraban entre sí, mientras otros continuaban grabando la escena en sus teléfonos, asegurándose de que este momento perdurara mucho después de que las sirenas se desvanecieran. Mientras Greg era guiado al fondo de la patrulla, las consecuencias inmediatas de sus acciones se hacían evidentes. Su carrera, construida durante años de servicio, yacía en ruinas. La idea de enfrentar una investigación interna, posibles cargos criminales y la decepción de su familia y amigos pesaba fuertemente en su mente. El mundo que conocía apenas una hora antes había desaparecido, reemplazado por un futuro incierto lleno de batallas legales y escrutinio público. La puerta del coche se cerró con una finalización que resonó por la calle. A través de la ventana, los ojos de Greg se encontraron una última vez con los de la sargento Parker. En ese breve momento, una vida de experiencias compartidas y confianza rota pasó entre ellos. Mientras el coche se alejaba del bordillo, la gravedad de las acciones de Greg se asentaba sobre la escena como una densa niebla. Los espectadores comenzaron a dispersarse, su tarde cambiada para siempre por lo que habían presenciado. El capitán Harris se volvió para dirigirse a los oficiales restantes, su voz firme mientras comenzaba la difícil tarea de guiar a su equipo a través de las secuelas de este incidente. La historia de lo que sucedió en Maple Street ese día se propagaría a través del departamento de policía y la comunidad, generando conversaciones difíciles sobre prejuicio, responsabilidad y el verdadero significado de la justicia. Mientras la patrulla desaparecía por la esquina, llevaba consigo no solo a un oficial deshonrado, sino también el claro recordatorio de que incluso aquellos encargados de mantener la ley no están por encima de ella. Las consecuencias de un solo momento de prejuicio descontrolado continuarían desarrollándose,
tocando vidas mucho más allá de los confines de ese bloque de la ciudad. La multitud en Maple Street zumbaba de emoción mientras el coche de policía que transportaba al oficial Greg Matt desaparecía por la esquina. El shock de presenciar a un policía golpeando a un civil, solo para descubrir que la víctima era su nuevo jefe, dejó a todos tambaleándose. A medida que la conmoción inicial disminuía, la gente comenzaba a dispersarse. Sus voces una mezcla de incredulidad e indignación. ¿Viste eso? ¡Lo grabé todo en video!, exclamó una joven mujer, agitando su teléfono inteligente triunfante. Su amiga asintió con entusiasmo, ya tecleando en su propio dispositivo. «Lo estoy publicando ahora mismo. Esto va a explotar». El potencial del incidente para volverse viral añadió una nueva capa de tensión a la atmósfera ya cargada. Algunos espectadores se apiñaron en pequeños grupos, reproduciendo las imágenes que habían capturado y debatiendo si compartirlas en línea. Otros ya estaban desplazándose por sus feeds de redes sociales, viendo las primeras publicaciones sobre la alteración aparecer en tiempo real. A medida que las personas comenzaban a abandonar la escena, fragmentos de conversaciones flotaban en el aire, revelando las diversas perspectivas dentro de la comunidad. Un caballero mayor negó con la cabeza tristemente, murmurando a su esposa: «Nunca pensé que vería el día en que un oficial de policía sería arrestado justo aquí en nuestra calle». Un grupo de jóvenes activistas cercanos lo escucharon y se unieron a la conversación. «Esto es exactamente por lo que necesitamos una reforma policial», argumentó uno de ellos apasionadamente. «¿Cuántas veces ha pasado esto sin que nadie lo registre?». El incidente había tocado una fibra sensible, trayendo a la superficie tensiones latentes entre la comunidad y la aplicación de la ley. Algunos defendían a la policía, argumentando que una manzana podrida no debería empañar a toda la fuerza. Otros lo veían como la confirmación de sus peores temores sobre el racismo sistémico y el abuso de poder. A medida que la multitud se desvanecía, una dueña de tienda local salió a la acera, negando la cabeza con incredulidad. «He conocido a Greg durante años», dijo a nadie en particular. «Siempre pareció un tipo tan amable. Supongo que nunca conoces realmente a alguien». El aire estaba cargado de anticipación mientras la gente se preguntaba cómo este incidente afectaría las relaciones entre la comunidad y la policía en el futuro. ¿Conduciría a cambios significativos dentro del departamento? ¿O solo profundizaría la división entre la aplicación de la ley y las personas a las que juramentan proteger? Mientras el sol comenzaba a ponerse en Maple Street, la evidencia física de la confrontación había desaparecido, pero su impacto apenas comenzaba a difundirse. Los teléfonos vibraban con notificaciones mientras las noticias del evento corrían por los canales de redes sociales. Los medios locales se apresuraron a reconstruir la historia, contactando a testigos para obtener declaraciones. Lo que había comenzado como una tarde rutinaria en una calle tranquila se había convertido en un catalizador para discusiones más amplias sobre raza, poder y responsabilidad. El incidente en Maple Street ya no era solo un evento local. Rápidamente se estaba convirtiendo en un punto de conversación nacional, generando debates en salas de estar, aulas y foros en línea en todo el país. Al caer la noche, los residentes de Maple Street se acomodaron para lo que prometía ser una larga y acalorada conversación sobre el futuro de su comunidad y su relación con aquellos encargados de servir y protegerla. Mientras la multitud en Maple Street se dispersaba, el capitán Marcus Harris dirigió su atención a los oficiales restantes. El peso del momento colgaba en el aire, pero Marcus sabía que esta era su oportunidad para establecer el tono de su liderazgo. Con una voz calmada pero autoritaria, se dirigió al grupo. «Oficiales, sé que esto no es como ninguno de nosotros esperaba que este día fuera, pero ahora mismo, tenemos un trabajo que hacer». Las palabras de Marcus cortaron la tensión, captando todas las miradas hacia él. «Vamos a manejar este incidente siguiendo los protocolos, con profesionalismo y transparencia». Esbozó los próximos pasos claramente, asignando roles y responsabilidades. Algunos oficiales tomarían declaraciones de testigos, otros asegurarían la escena y unos pocos se encargarían del control de la multitud.
Mientras Marcus hablaba, la incertidumbre en los rostros de los oficiales comenzaba a desvanecerse, reemplazada por un sentido de propósito. Pero no todos estaban completamente de acuerdo. El oficial Johnson, un veterano de la fuerza, habló. Capitán, con todo el respeto, ¿vamos a sacrificar realmente a Greg así? Es uno de los nuestros. Marcus sostuvo la mirada de Johnson con firmeza. Entiendo tu preocupación, oficial Johnson, pero nuestra lealtad debe ser a la ley y a la comunidad a la que servimos. No hay individuos que rompen esa confianza. Sus palabras colgaron en el aire, desafiando creencias arraigadas sobre la delgada línea azul. Mientras los oficiales se dispersaban hacia sus tareas asignadas, Marcus se movió entre ellos, ofreciendo orientación y apoyo donde era necesario. Su comportamiento calmado frente a una situación tan volátil no pasó desapercibido. Oficiales que al principio estaban vacilantes se sintieron atraídos por su confianza tranquila. Un oficial novato, visiblemente afectado por los eventos del día, se acercó a Marcus. Capitán, nunca he visto algo así antes. ¿Cómo te mantienes tan calmado? Marcus colocó una mano reconfortante en el hombro del joven oficial. No se trata de estar calmado, se trata de enfocarse en lo que hay que hacer. No podemos cambiar lo que pasó, pero sí podemos controlar cómo respondemos a ello. A medida que la escena en Maple Street comenzaba a despejarse, una nueva energía pulsaba a través del grupo de oficiales. Se movían con propósito, sus acciones reflejando el profesionalismo que Marcus había solicitado. Incluso, aquellos que inicialmente lucharon con la idea de acusar a un compañero oficial parecían haber encontrado su equilibrio. El verdadero impacto del liderazgo de Marcus apenas comenzaba a desplegarse. Los oficiales intercambiaron miradas de respeto a regañadientes, reconociendo que su nuevo capitán no solo hablaba, había enfrentado la violencia y el prejuicio de frente y emergió como un faro de integridad. Mientras los últimos testimonios de testigos eran tomados y la cinta de la escena del crimen era retirada, Marcus reunió a su equipo una última vez. Sé que hoy ha sido difícil, pero quiero que sepan que estoy orgulloso de cómo lo han manejado. Este es solo el comienzo de nuestro trabajo juntos. Los oficiales asintieron, un nuevo respeto evidente en sus ojos. Mientras se preparaban para abandonar Maple Street, había una sensación de que algo había cambiado. La historia estaba lejos de terminar, pero bajo el liderazgo de Marcus, estaban listos para enfrentar lo que viniera. Los ecos del puñetazo de Greg resonaban mucho más allá de Maple Street. A medida que la noticia del incidente se propagaba por el departamento de policía de Bridgeport, desató una tormenta de reacciones. Oficiales que no estuvieron presentes luchaban por creer lo que estaban escuchando. ¿Un policía condecorado agrediendo al nuevo capitán? Parecía demasiado escandaloso para ser verdad. En la sala de descanso del precinto estallaron debates acalorados. El oficial Martínez golpeó su puño sobre la mesa. Greg ha estado en la fuerza durante 15 años. No hay manera de que hiciera algo así sin provocación. Su compañero, el oficial Chen, negó con la cabeza. Despierta, Carlos. Todos sabemos que Greg ha tenido problemas con su temperamento. Esto iba a suceder tarde o temprano. A medida que el día avanzaba, comenzaron a formarse divisiones claras. Algunos oficiales se unieron a Greg, citando sus años de servicio e insistiendo en que debía haber más en la historia. Otros condenaron rápidamente sus acciones, viéndolas como una traición a todo lo que representaba la placa. La atmósfera en el precinto se volvió tensa. Conversaciones susurradas en las esquinas caían en silencio cuando los supervisores pasaban. Oficiales que normalmente bromeaban y conversaban ahora se miraban con desconfianza, inseguros de dónde estaban sus colegas. La sargento Ramírez, una veterana de 20 años, reunió a un grupo de novatos. Escuchen, dijo, su voz baja. Lo que sucedió hoy va a cambiar las cosas aquí. Algunos de ustedes podrían estar pensando en tomar partido. No lo hagan. Nuestro trabajo es mantener la ley, sin importar quién la infrinja. En el área de detectives, el ambiente era sombrío. El detective Johnson, que había trabajado de cerca con Greg en varios casos, miraba fijamente su pantalla de computadora. Simplemente no lo puedo creer,
murmuró. Todas esas veces que hablamos sobre integridad, ¿era todo solo palabras? A medida que la noticia del incidente se difundía, comenzaron a surgir preguntas sobre la moral del departamento. ¿Cómo podían los oficiales confiar entre sí cuando uno de los suyos había abusado tan descaradamente de su poder? La necesidad de cambio se estaba volviendo cada vez más evidente. La secretaria del capitán Harris escuchó a dos oficiales discutir el incidente. «Quizás esta es la llamada de atención que necesitábamos», dijo uno. «Hemos estado ocultando problemas durante demasiado tiempo». Al caer la noche, el verdadero impacto de las acciones de Greg apenas comenzaba a desarrollarse. El departamento de policía de Bridgeport se encontraba en una encrucijada. ¿Usarían este incidente como un catalizador para un cambio significativo? ¿O prevalecerían los viejos hábitos y lealtades? Solo el tiempo lo diría, pero una cosa era cierta: nada volvería a ser igual. Al caer la noche sobre Bridgeport, una oscuridad diferente envolvía a Greg. Encerrado en una celda de detención, se encontraba al otro lado de las rejas por primera vez. ¿Cómo puede un hombre que ha pasado toda su carrera manteniendo la ley aceptar haberla quebrantado de manera tan espectacular? Greg se sentó en el frío banco de metal, con la cabeza entre las manos. Los eventos de la tarde se reproducían una y otra vez en su mente, un bucle pesadillesco del que no podía escapar. Cada vez que revivía el momento en que su puño conectó con la cara de Marcus, su estómago se retorcía con una mezcla enfermiza de vergüenza e incredulidad. Intentó racionalizar sus acciones, aferrándose a cualquier excusa para justificar lo injustificable. Estaba alcanzando algo, murmuró para sí mismo, pero las palabras sonaron vacías incluso en sus propios oídos. En el fondo, sabía la verdad. Había actuado por prejuicio, puro y simple. A medida que las horas pasaban, las emociones de Greg fluctuaban entre la negación, la ira y la desesperación aplastante. En un momento, estaba convencido de que podría explicarlo todo, de alguna manera, y al siguiente, se enfrentaba al peso completo de lo que había hecho. Su carrera, su reputación, toda su vida, se estaba desmoronando a su alrededor. La celda de detención se sentía cada vez más pequeña con cada minuto que pasaba. Greg caminaba de un lado a otro, su uniforme policial ahora una burla de todo lo que alguna vez representó. Pensó en su familia. ¿Cómo enfrentaría a su esposa? ¿A sus hijos? La vergüenza amenazaba con asfixiarlo. Mientras la realidad se asentaba, la mente de Greg corría con las consecuencias que enfrentaba. Investigaciones internas, cargos criminales, la pérdida de su pensión. El futuro se veía sombrío. Había visto a otros oficiales pasar por ordeñales similares, pero siempre se había creído por encima de tales errores. Ahora estaba viviendo su peor pesadilla. La pregunta que más lo atormentaba era simple: ¿asumiría la responsabilidad de sus acciones o trataría de desviar la culpa? Greg siempre se había enorgullecido de su integridad, pero ahora esa misma cualidad estaba siendo puesta a prueba de la manera más extrema. El camino fácil sería hacer excusas, pintarse a sí mismo como la víctima de un malentendido. Pero a medida que la noche avanzaba, Greg comenzó a darse cuenta de que ese camino solo conduciría a más dolor. Al acercarse el amanecer, el mundo de Greg se había volteado completamente. Las certezas sobre las que había construido su vida habían desaparecido, reemplazadas por una nueva y dura realidad. Ya no era el oficial Matt, respetado miembro del PD de Bridgeport. Era solo Greg, un hombre enfrentando las consecuencias de un momento de prejuicio y mal juicio. El amanecer rompió sobre Bridgeport, pero la historia del asalto chocante del oficial Greg Matt al capitán Marcus Harris ya estaba corriendo delante del sol. Los medios de comunicación locales, siempre hambrientos de una historia jugosa, se lanzaron al incidente como lobos hambrientos. Los reporteros invadieron Maple Street, abordando a cualquiera que pudiera haber presenciado la alteración. «Vi todo», declaró una espectadora emocionada, agitando su teléfono en el aire. «También lo grabé todo en video». Sus palabras desataron una locura entre los periodistas, cada uno desesperado por ser el primero en romper la historia en su totalidad. Dentro del departamento de policía de Bridgeport,
Los teléfonos sonaban sin parar. La presión para hacer una declaración pública estaba aumentando minuto a minuto. El capitán Harris se encontraba atrapado entre la espada y la pared. Sabía la importancia de la transparencia, pero también entendía la necesidad de proteger la integridad de la investigación en curso. En la era digital, manejar la percepción pública era como intentar detener una ola con una escoba. Las redes sociales ya estaban en llamas con relatos conflictivos y debates acalorados. Algunos defendían a Greg, citando sus años de servicio. Otros pedían su despido inmediato y persecución. Diferentes fuentes de noticias enmarcaron el incidente de maneras radicalmente distintas. El Bridgeport Gazette tomó un enfoque mesurado, ceñido a los hechos conocidos. Oficial arrestado tras alteración con superior, leía su titular. Pero otros medios eran menos reservados. Policía racista golpea al capitán negro. ¿Un departamento en crisis? Chilló un blog sensacionalista. A medida que la historia ganaba tracción, las redes de noticias nacionales comenzaron a notar. Lo que había comenzado como un incidente local se estaba transformando rápidamente en un punto de conversación nacional. Pundits y comentaristas de todo el espectro político opinaban, cada uno poniendo su propio giro a los eventos. La gran pregunta en la mente de todos era cómo este circo mediático afectaría el caso contra Greg. ¿Conduciría el intenso escrutinio a una investigación justa e imparcial? ¿O la opinión pública influiría en el resultado antes de que se conocieran todos los hechos? Para cuando el sol había salido completamente sobre Bridgeport, la historia había cobrado vida propia. Ya no se trataba solo de Greg Matt y Marcus Harris. Se había convertido en un punto de ignición para discusiones sobre brutalidad policial, perfil racial y la necesidad de una reforma sistémica en la aplicación de la ley. Mientras el capitán Harris se preparaba para enfrentar el embrollo mediático, no pudo evitar preguntarse cómo se desarrollaría todo esto. Una cosa era segura: los ojos de la nación ahora estaban firmemente puestos en Bridgeport, y la presión para hacerlo bien era más intensa que nunca. Mientras la tormenta mediática rugía afuera, el capitán Marcus Harris entró en el precinto para su primer día oficial. La atmósfera dentro estaba cargada de tensión, muy lejos de la cálida bienvenida que había esperado. Los oficiales se movían de un lado a otro, sus ojos parpadeando nerviosamente en su dirección antes de mirar rápidamente hacia otro lado. Estaba claro que el incidente de ayer había sacudido todo el departamento hasta sus cimientos. Marcus tomó una respiración profunda, preparándose para el desafío que tenía por delante. Sabía que no podía ignorar el elefante en la habitación, pero también necesitaba establecer su autoridad. Mientras recorría el bullpen, podía sentir el peso de cada mirada sobre él. Algunos oficiales asentían respetuosamente, mientras que otros parecían encogerse, sin saber cómo reaccionar ante su nuevo líder. El oficial Rodríguez, un veterano de la fuerza, se acercó a Marcus con una sonrisa vacilante. «Bienvenido, capitán», dijo, su voz apenas por encima de un susurro. «Nosotros, estamos contentos de tenerlo aquí». La incertidumbre en su tono hablaba mucho sobre el estado mental actual del precinto. Marcus agradeció calurosamente a Rodríguez. Luego se volvió para dirigirse a la sala en general. «Buenos días a todos», dijo, su voz calmada pero firme. «Sé que todos estamos lidiando con una situación difícil, pero tenemos un trabajo que hacer. Enfoquémonos en servir a nuestra comunidad lo mejor que podamos». Sus palabras parecieron tener un efecto mixto. Algunos oficiales se enderezaron, apreciando claramente su enfoque directo. Otros intercambiaron miradas preocupadas, quizás preguntándose si su nuevo capitán estaba pasando por alto los eventos de ayer. Mientras Marcus se dirigía a su oficina, escuchó fragmentos de conversación. «¿Puedes creer que simplemente sigue adelante como si nada hubiera pasado?», murmuró un oficial. Otro respondió: «¿Qué se supone que debe hacer? No podemos simplemente dejar de trabajar por una manzana podrida». Dentro de su oficina, Marcus tomó un momento para recopilar sus pensamientos. Sabía que manejar este primer día sin precedentes requeriría un delicado equilibrio entre empatía y autoridad.
Lo último que quería era que el departamento se fracturara aún más. Después de unos minutos de contemplación, Marcus tomó una decisión. Salió de su oficina y anunció: «Estoy convocando una reunión para todo el departamento en 30 minutos. La asistencia de todos es obligatoria». El precinto zumbaba con energía nerviosa mientras los oficiales especulaban sobre lo que su nuevo capitán podría decir. ¿Impondría la ley? ¿Ofrecería palabras de consuelo? A medida que pasaban los minutos, la tensión en el aire crecía casi insoportable. Finalmente, llegó el momento. Los oficiales entraron en la sala de conferencias, llenando cada asiento disponible y alineando las paredes. Marcus se paró al frente, su presencia comandando la atención a pesar del moretón persistente en su rostro. Mientras se preparaba para hablar, la sala cayó en silencio. Cada oficial contenía la respiración, esperando escuchar cómo el capitán Marcus Harris abordaría el incidente que había volcado su mundo. En ese momento, el futuro del departamento de policía de Bridgeport pendía de un hilo, y todos lo sabían. El capitán Marcus Harris se mantuvo ante los oficiales reunidos, su presencia comandando atención a pesar del moretón persistente en su rostro. La sala cayó en silencio mientras todas las miradas se centraban en su nuevo líder. Marcus tomó una respiración profunda, su mirada recorriendo los rostros de su equipo. «Buenos días a todos», comenzó, su voz firme y calmada. «Sé que todos estamos pensando en lo que sucedió ayer. No es como ninguno de nosotros esperaba comenzar este nuevo capítulo». Algunos oficiales se movieron incómodamente en sus asientos, mientras que otros se inclinaban hacia atrás y hacia adelante, pendientes de cada palabra. El comportamiento de Marcus permaneció compuesto, su tono un equilibrio perfecto entre autoridad y empatía. Lo que ocurrió en Maple Street fue inaceptable. Va en contra de todo lo que representamos como oficiales de la ley. Pero también nos presenta una oportunidad para mirarnos a nosotros mismos, a nuestro departamento y a nuestras prácticas con ojos frescos. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. La tensión en la sala era palpable. Algunos oficiales asintieron en acuerdo, mientras que otros parecían escépticos. Marcus continuó, su voz ganando fuerza. «La responsabilidad no es solo una palabra que lanzamos al aire. Es la base de la confianza entre nosotros y la comunidad a la que servimos. A partir de este día, nos mantendremos a los más altos estándares de conducta, tanto en el servicio como fuera de él». Mientras Marcus hablaba sobre los cambios que imaginaba, una mezcla de emociones cruzaba los rostros de su audiencia. Algunos parecían inspirados, otros preocupados, pero todos escuchaban atentamente. «Vamos a implementar nuevos programas de capacitación enfocados en técnicas de desescalada y concienciación sobre prejuicios. Revisaremos nuestras políticas y procedimientos para asegurar que estén alineados con las mejores prácticas en la policía moderna. Y lo más importante, vamos a reconstruir nuestra relación con la comunidad». Las palabras de Marcus llevaban el peso de una promesa, un compromiso con una nueva era de policía en Bridgeport. Esbozó su visión para un departamento que no solo fuera efectivo en la lucha contra el crimen, sino también justo y equitativo en su trato hacia todos los ciudadanos. «Sé que el cambio puede ser incómodo», reconoció Marcus, sus ojos encontrando los de sus oficiales. «Pero creo en este departamento y creo en cada uno de ustedes. Juntos, podemos convertirnos en el tipo de fuerza policial que realmente sirve y protege a todos los miembros de nuestra comunidad». Mientras Marcus terminaba su discurso, una onda de energía recorrió la sala. Algunos oficiales se enderezaron, una nueva determinación en sus ojos. Otros aún parecían inseguros, pero había una chispa de esperanza donde antes solo había duda. «Gracias por su tiempo», concluyó Marcus. «Mi puerta siempre está abierta si tienen preguntas o preocupaciones. Pongámonos a trabajar y mostremos a Bridgeport cómo es realmente la policía comunitaria». Mientras terminaba la reunión y los oficiales comenzaban a salir, el aire estaba cargado de una mezcla de emociones. La esperanza se mezclaba con la incertidumbre, la determinación con la aprensión. Pero una cosa estaba clara:
El cambio estaba llegando al departamento de policía de Bridgeport, y el capitán Marcus Harris estaba liderando la carga. Mientras el polvo se asentaba después del discurso transformador del capitán Harris, una nueva tormenta se estaba gestando. El equipo de asuntos internos acababa de llegar, y su presencia enviaba un escalofrío por el precinto. ¿Qué verdades emergerían cuando la lealtad y la integridad colisionaran? Los investigadores instalaron su puesto en una pequeña sala de conferencias, sus rostros impasibles mientras se preparaban para un largo día de entrevistas. Uno por uno, los oficiales eran llamados para dar sus declaraciones. La tensión en el aire era lo suficientemente densa como para cortar con un cuchillo. El oficial Rodríguez fue el primero en entrar. Sus manos temblaban ligeramente mientras se sentaba frente a los investigadores de rostro severo. «Cuéntenos sobre sus interacciones con el oficial Matt», dijo una de ellas, su voz neutral pero con ojos agudos y observadores. Rodríguez tragó saliva, dividido entre su lealtad a un colega de mucho tiempo y su deber de decir la verdad. A medida que el día avanzaba, comenzaba a emerger un patrón. El enfoque metódico de los investigadores no dejaba piedra sin remover. Correlacionaron las declaraciones de testigos con las evidencias disponibles, construyendo una imagen completa no solo del incidente en Maple Street, sino de toda la carrera de Greg. En el bullpen, los susurros volaban de un lado a otro. «¿Qué crees que están preguntando allí?», preguntó un novato en voz alta. Un oficial mayor negó con la cabeza. «Nada bueno, chico. Nada bueno». La pared azul de silencio, que había protegido a los oficiales durante tanto tiempo, comenzaba a desmoronarse. Algunos oficiales hablaban libremente, aliviados de finalmente abordar preocupaciones de larga data. Otros luchaban, sus palabras titubeando mientras lidiaban con las implicaciones de su testimonio. Al caer la tarde, la investigación dio un giro inesperado. Un oficial junior, visiblemente nervioso, reveló un incidente pasado que involucraba a Greg y que había sido enterrado bajo la alfombra. Fue como tirar de un hilo suelto. De repente, historias similares comenzaron a desenredarse. Los ojos de los investigadores brillaban mientras conectaban los puntos. La historia de conducta inapropiada de Greg salía a la luz, cada revelación añadiendo peso al caso contra él. Lo que había comenzado como un incidente aislado se estaba expandiendo rápidamente a algo mucho más grande. Para cuando la última entrevista concluyó, el ambiente en el precinto había cambiado. El shock y la incredulidad inicial habían dado paso a una aceptación sombría. El caso contra Greg se fortalecía con cada hora que pasaba. Cuando el equipo de asuntos internos terminó de empacar sus notas, el impacto total de su investigación aún estaba por sentirse. Pero una cosa estaba clara. El departamento de policía de Bridgeport nunca volvería a ser el mismo. La verdad, enterrada hace mucho tiempo bajo capas de lealtad mal colocada, finalmente salía a la luz. Y para bien o para mal, cada oficial tendría que enfrentarse a ella de frente. La voz de la comunidad estaba a punto de sacudir aún más las bases del departamento de policía de Bridgeport. Al caer la noche, el ayuntamiento zumbaba con energía nerviosa. Los líderes comunitarios y los ciudadanos preocupados ingresaron, sus rostros marcados con una mezcla de ira, miedo y determinación. Esto no era solo otra reunión, era un juicio. La alcaldesa Thompson se puso de pie en el podio, su voz firme pero sus ojos traicionando la gravedad de la situación. «Estamos aquí para escuchar, para entender y para encontrar una manera de avanzar juntos», comenzó. La multitud se movía inquieta, años de frustración reprimida amenazando con estallar. Uno por uno, los residentes se acercaron para compartir sus historias. Una joven madre, su voz temblorosa, relató una aterradora parada de tráfico. Un anciano describió años de sentirse no bienvenido en su propio vecindario. Un adolescente habló de sueños aplastados por arrestos injustificados. Cada relato añadía otra grieta a la fachada de confianza entre la policía y la comunidad a la que estaban destinados a servir. Pero no todos estaban de acuerdo. Un comerciante de mediana edad elogió a la policía por su rápida respuesta durante un robo. Un oficial retirado suplicó por comprensión.
insistiendo en que la mayoría de los policías eran buenas personas que trataban de hacerlo mejor. La sala crepitaba de tensión mientras los puntos de vista opuestos chocaban. En la parte trasera de la sala, el capitán Marcus Harris escuchaba atentamente, su rostro una máscara de concentración. Había venido directamente del precinto, todavía en uniforme, un recordatorio vivo del incidente que los había reunido aquí. Algunos en la multitud lo miraron con recelo, otros con esperanza. A medida que la noche avanzaba, surgieron momentos de entendimiento inesperado. Un joven activista y un oficial veterano encontraron un terreno común en su deseo de una comunidad más segura. Una víctima de acoso policial y una vecina solidaria se abrazaron, su humanidad compartida puenteando la división. Pero la gran pregunta colgaba en el aire, no dicha pero omnipresente. ¿Cómo respondería el departamento de policía a estas preocupaciones? La comunidad había expuesto sus corazones desnudos. ¿Llevaría esto a un cambio real? ¿O sería solo otro ejercicio en futilidad? Al concluir la reunión, la alcaldesa Thompson invitó al capitán Harris a hablar. La sala quedó en silencio mientras él se acercaba al podio. Marcus respiró profundamente, sus ojos recorriendo la multitud. «Los escucho», comenzó, su voz firme pero empática. Sus experiencias, su dolor, su ira, lo escucho todo. Y les prometo que las cosas cambiarán. Esbozó pasos concretos, nuevos programas de capacitación, comités de supervisión comunitaria y una revisión completa de las políticas de uso de la fuerza del departamento. No resolveremos todo de la noche a la mañana, admitió Marcus, pero estamos comprometidos a hacer el trabajo, día a día, para reconstruir su confianza. Mientras la multitud salía al aire fresco de la noche, el ambiente era un tapiz complejo de emociones. El escepticismo persistía. Habían escuchado promesas antes, pero también había un destello cauteloso de esperanza. Tal vez, solo tal vez, esta vez sería diferente. La reunión en el ayuntamiento había terminado, pero el verdadero trabajo apenas comenzaba. El camino por delante era largo e incierto, pero por primera vez en años, tanto la comunidad como el departamento de policía estaban dando esos primeros pasos tentativos juntos. Mientras la tormenta mediática rugía afuera, Greg Matt entró al juzgado. Su mundo cambiado, para siempre. Había desaparecido la arrogancia confiada de un oficial condecorado. En su lugar, se encontraba un hombre roto por sus propias acciones, enfrentando las consecuencias de un momento de prejuicio. El tribunal zumbaba de tensión mientras Greg tomaba su lugar junto a su abogado. Los reporteros escribían frenéticamente en sus cuadernos, sus ojos alternando entre Greg y el mar de rostros llenando la galería. Oficiales compañeros se sentaban con rostros de piedra, sus expresiones imperturbables. Los miembros de la comunidad susurraban entre sí, algunos con ira, otros con una satisfacción sombría. La apariencia de Greg contaba su propia historia. Su uniforme habitualmente impecable había sido reemplazado por un traje que le quedaba mal y parecía colgar de su marco. Círculos oscuros bajo sus ojos hablaban de noches sin dormir, y sus manos temblaban ligeramente mientras se paraba ante el juez. Esto era muy diferente al hombre que patrullaba Maple Street con tanta autoridad hace apenas unos días. Mientras se leían los cargos, un silencio cayó sobre el tribunal. Asalto a un oficial superior. Mala conducta. Abuso de poder. Cada cargo parecía pesar más sobre Greg, sus hombros encorvándose con cada palabra. Cuando se le pidió su declaración, la voz de Greg se quebró al pronunciar dos palabras que establecerían el escenario para una batalla legal que capturaría a la nación. No culpable. Un suspiro colectivo recorrió la galería. El oficial Rodríguez, sentado en el fondo, negó con la cabeza con incredulidad. Una joven activista apretó los puños, su rostro una máscara de furia. Incluso los partidarios más fieles de Greg entre la fuerza no pudieron ocultar su sorpresa. ¿Qué estrategia podría emplear su equipo de defensa frente a tal evidencia abrumadora? El martillo del juez cortó los murmullos, restaurando el orden. Con voz severa, estableció una fecha para el juicio dentro de 3 meses,
y delineó condiciones estrictas de fianza. Greg debía entregar su placa y su arma, no tener contacto con ningún miembro de la fuerza policial y permanecer bajo arresto domiciliario, excepto para reuniones con su abogado. Mientras Greg se volvía para abandonar el tribunal, se encontró con la mirada del capitán Marcus Harris, quien se sentaba observando silenciosamente los procedimientos. Por un breve momento, la vergüenza y el arrepentimiento pasaron por el rostro de Greg, pero rápidamente fueron reemplazados por una determinación endurecida. Las líneas de batalla estaban trazadas. La tormenta afuera esperaba. Mientras Greg descendía los escalones del juzgado, fue envuelto por un mar de cámaras parpadeantes y reporteros gritando: «Oficial Matt, ¿cómo responde a las acusaciones de sesgo racial? ¿Se arrepiente de sus acciones? ¿Qué le dice a quienes piden su despido inmediato?» Las preguntas vinieron a toda velocidad, cada una un golpe para la ya frágil psique de Greg. Más allá del grupo de prensa, una multitud de manifestantes se había reunido. Sus cánticos resonaban contra las paredes del juzgado. «No hay justicia, no hay paz. El racismo no tiene placa». Los ojos de Greg se movían frenéticamente, buscando una ruta de escape. En ese momento, se dio cuenta de que, sin importar el resultado de su juicio, nada volvería a ser igual. Mientras el polvo se asentaba después de la aparición en la corte de Greg, el capitán Marcus Harris no perdió tiempo en implementar cambios drásticos en el departamento de policía de Bridgeport. El precinto zumbaba con energía nerviosa, mientras los oficiales se reunían para el primer día de capacitación obligatoria en técnicas de desescalada y concienciación sobre prejuicios. Algunos abrazaron la oportunidad de crecimiento, mientras otros se quejaban de correctitud política fuera de control. La sala de capacitación era una mezcla de rostros ansiosos y brazos cruzados mientras la instructora, una exoficial convertida en consultora, tomaba su lugar al frente. «Hoy vamos a desafiar todo lo que creen saber sobre la policía», comenzó. Sus palabras enviaron una onda de incomodidad por la sala. El oficial Rodríguez se inclinó hacia adelante, intrigado, mientras su compañero, el oficial Chen, puso los ojos en blanco. El nuevo programa era intenso e inmersivo. Los escenarios de juego de roles obligaban a los oficiales a confrontar sus prejuicios de frente. En un ejercicio, los participantes tenían que navegar una situación tensa sin recurrir a la fuerza. El oficial Johnson, un veterano de 20 años, luchaba por adaptarse. «Esto es ridículo», murmuró. «A veces necesitas mostrar quién manda». Pero a medida que el día avanzaba, incluso él comenzó a ver el valor en los nuevos enfoques. Sin embargo, no todos estaban a bordo. Un grupo de oficiales se apiñó durante los descansos, sus susurros llenos de escepticismo. «Este rollo de sensibilidad es que nos matarán», insistió uno. Pero otros, como la oficial novata Patel, se lanzaron a la capacitación con entusiasmo. «Esto es por lo que me uní a la fuerza», dijo, «para hacer una verdadera diferencia». A medida que pasaban las semanas, el impacto de la capacitación comenzaba a notarse. Los informes de uso excesivo de la fuerza disminuyeron un 20%. Las quejas de la comunidad disminuyeron. Los oficiales que antes confiaban en la intimidación se encontraban resolviendo conflictos mediante la comunicación. Incluso, los escépticos tuvieron que admitir que algo estaba cambiando. Pero la verdadera prueba llegó en una noche sofocante de viernes. Una parada de tráfico rutinaria se escaló rápidamente, con el conductor volviéndose agitado y confrontacional. En el pasado, podría haber terminado con esposas o peor, pero el oficial Rodríguez, aprovechando su nueva capacitación, logró desescalar la situación. Mientras caminaba de regreso a su patrulla, no pudo evitar sonreír. Tal vez este nuevo enfoque no era tan malo después de todo. El cambio en la cultura del departamento era sutil pero innegable. Los oficiales comenzaron a verse no solo como aplicadores de la ley, sino como guardianes de la comunidad. La confianza, largamente erosionada, comenzó a reconstruirse. No era perfecto. Los viejos hábitos mueren duro y todavía había tropiezos en el camino. Pero mientras el capitán Harris observaba a sus oficiales abrazando sus nuevos roles,
Sabía que estaban en el camino correcto. El departamento de policía de Bridgeport estaba cambiando, oficial por oficial. Y aunque el camino por delante era largo, los primeros resultados eran prometedores. Una nueva era de policía estaba amaneciendo en Bridgeport, construida sobre la comprensión, el respeto y el compromiso con la justicia para todos. El cambio a menudo tiene un precio. Para el capitán Marcus Harris, ese precio estaba a punto de volverse dolorosamente claro. Con la reforma en marcha, una tormenta se gestaba dentro del departamento de policía de Bridgeport, y Marcus estaba atrapado en el ojo de ella. Cada mañana, Marcus llegaba al precinto listo para la batalla. Sabía que implementar su visión para una mejor fuerza policial no sería fácil, pero no había anticipado la pura intensidad de la resistencia que enfrentaría. Algunos oficiales susurraban que era demasiado suave, socavando la autoridad de la que se habían apoyado durante años. Otros se quejaban de que no estaba haciendo lo suficiente para abordar los problemas sistémicos, acusándolo de simplemente poner una curita en una herida abierta. Marcus sabía que cada día traería nuevos desafíos. No solo tenía que mantener la cohesión dentro de su equipo, sino también demostrar a la comunidad que realmente estaba comprometido con el cambio. Las reuniones con líderes comunitarios se volvieron más frecuentes, y cada una era una oportunidad para construir puentes que Greg había quemado. Una tarde, mientras revisaba informes en su oficina, recibió una llamada de la alcaldesa Thompson. «Capitán Harris, necesitamos su presencia en la plaza central», dijo ella, su voz reflejando la urgencia de la situación. «La comunidad está exigiendo respuestas y medidas concretas. Necesitan ver que estamos tomando esto en serio». Marcus asintió, sabiendo que cada palabra y acción en ese momento era crucial. Se vistió rápidamente y salió del precinto, encontrándose con la multitud reunida en la plaza. La tensión en el aire era palpable, pero Marcus mantuvo su compostura, saludando a los presentes con una sonrisa genuina. «Gracias a todos por venir», comenzó, su voz clara y segura. «Entiendo la frustración y la preocupación que sienten. Estamos aquí para escuchar sus voces y trabajar juntos hacia un Bridgeport más seguro y justo para todos». Las palabras de Marcus resonaron en la multitud. Algunos asentían en señal de aprobación, mientras otros observaban con cautela. Sabía que ganar la confianza de la comunidad no sería rápido, pero cada paso adelante era un avance. Mientras tanto, dentro del precinto, el equipo de asuntos internos continuaba su investigación. Cada nuevo testimonio y cada pieza de evidencia fortalecían el caso contra Greg. Algunos oficiales comenzaban a cuestionar su lealtad, mientras que otros luchaban por mantener la profesionalidad. La división dentro de la fuerza se hacía más evidente, pero Marcus trabajaba incansablemente para mantener la unidad. En las semanas siguientes, las reformas comenzaron a implementarse. Nuevos protocolos de uso de la fuerza fueron establecidos, y los programas de capacitación en desescalada se volvieron obligatorios. La presencia de comités de supervisión comunitaria ofrecía una vía para que los ciudadanos pudieran expresar sus preocupaciones y participar activamente en la supervisión policial. Uno de los cambios más significativos fue la creación de un departamento de relaciones comunitarias, liderado por una oficial dedicada a mediar entre la policía y los residentes. Este departamento se convirtió en un puente vital, facilitando el diálogo y trabajando para resolver conflictos antes de que escalaran. A pesar de los avances, no todo fue fácil. Algunos oficiales resistieron los cambios, temiendo que afectaran su autoridad y eficacia. Sin embargo, Marcus se mantuvo firme, recordándoles constantemente el propósito detrás de cada reforma: construir una fuerza policial que realmente sirviera y protegiera a toda la comunidad, sin importar su origen o estatus. Un mes después del incidente, Bridgeport comenzó a ver los frutos de los esfuerzos de Marcus. Los informes de uso excesivo de la fuerza disminuyeron significativamente, y la comunidad comenzó a notar una diferencia en la manera en que la policía interactuaba con ellos. Las quejas formales eran menos frecuentes, y las relaciones entre oficiales y ciudadanos mostraban signos de mejora. Sin embargo, Marcus sabía que aún había mucho trabajo por hacer.
Las heridas del pasado no se curaban de la noche a la mañana, y cada día presentaba nuevas oportunidades para fortalecer la confianza y la cooperación. Continuó trabajando estrechamente con la alcaldesa y otros líderes comunitarios, organizando foros abiertos y talleres para fomentar la transparencia y la rendición de cuentas. Mientras tanto, el juicio de Greg Matt se acercaba. Los preparativos legales eran intensos, y Marcus se encontraba en una encrucijada personal. Como líder del departamento, tenía la responsabilidad de garantizar que el caso se manejara de manera justa y transparente. Sin embargo, como compañero de Greg, no podía evitar sentir una mezcla de decepción y tristeza por las acciones de su colega. El día del juicio llegó finalmente, y la atención nacional estaba puesta en Bridgeport. Las cámaras de televisión y los periodistas inundaron el juzgado, ansiosos por captar cada detalle del proceso. Marcus asistió al juicio, observando con atención cómo se desarrollaban las evidencias y los testimonios. Sabía que el veredicto tendría un impacto duradero no solo en Greg, sino en toda la comunidad y el departamento de policía. Cuando el juez finalmente dio su fallo, un suspiro de alivio recorrió la sala. Greg Matt fue declarado culpable de asalto, mala conducta y abuso de poder. La justicia había prevalecido, y Marcus sabía que este era solo el comienzo de una transformación más profunda dentro del departamento de policía de Bridgeport. Después del juicio, Marcus dedicó tiempo a reunirse con su equipo, reflexionando sobre los eventos recientes y planificando los próximos pasos. Sabía que la reconstrucción de la confianza era un proceso continuo, pero estaba comprometido a liderar con integridad y determinación. La comunidad, por su parte, comenzó a notar los cambios positivos. Las reuniones regulares entre la policía y los residentes fomentaron un ambiente de cooperación y respeto mutuo. Los jóvenes de Bridgeport encontraron en el Departamento de Relaciones Comunitarias una figura de mentoría y apoyo, fortaleciendo aún más los lazos entre la fuerza policial y la juventud de la ciudad. Con el tiempo, Bridgeport se convirtió en un modelo de reforma policial, inspirando a otras ciudades a seguir su ejemplo. Las lecciones aprendidas de los errores del pasado guiaron a Marcus y su equipo hacia un futuro más prometedor, donde la justicia y la equidad eran los pilares fundamentales de su servicio. Mientras reflexionaba sobre el viaje recorrido, Marcus comprendió que el verdadero cambio no provenía solo de las reformas estructurales, sino del compromiso y la dedicación de cada oficial para ser mejores y servir con honor. Y así, con cada día que pasaba, Bridgeport avanzaba hacia una nueva era de policía comunitaria, construida sobre los cimientos de la comprensión, el respeto y la verdadera justicia para todos. Los días de Marcus eran un constante acto de equilibrio. En una reunión, tranquilizaba a los oficiales veteranos asegurándoles que su experiencia aún era valorada. En la siguiente, impulsaba medidas de mayor responsabilidad que hacían que esos mismos oficiales se sintieran ofendidos. La presión era implacable y había momentos en los que la duda se infiltraba. ¿Era él realmente la persona adecuada para este trabajo? Una noche tarde, mientras Marcus revisaba informes de quejas comunitarias, el peso de su responsabilidad amenazaba con abrumarlo. Pensó en Greg, en el incidente que lo había iniciado todo, y se preguntó si realmente estaba marcando la diferencia o simplemente reorganizando los asientos en un barco que se hunde. Pero Marcus no era de los que se rinden fácilmente. Encontraba fuerza en lugares inesperados. Una oficial novata le agradeció por el nuevo entrenamiento, diciendo que le había ayudado a conectarse mejor con la comunidad. Una activista local, antes una crítica feroz, se acercó para ofrecer apoyo a los esfuerzos de reforma de Marcus. Estas pequeñas victorias alimentaban su determinación. Con el paso de las semanas, comenzaron a emerger señales de cambio positivo. Los incidentes de uso de la fuerza disminuyeron. Los comentarios de la comunidad mejoraron. Incluso algunos de los escépticos iniciales empezaron a cambiar de opinión, viendo los beneficios del nuevo enfoque. Marcus sabía que aún les quedaba mucho camino por recorrer, pero por primera vez desde que asumió el puesto, sintió un atisbo de esperanza. La verdadera prueba llegó durante un tenso enfrentamiento en el centro de la ciudad.
Marcus llegó al lugar y encontró a sus oficiales manejando la situación con un nivel de calma y profesionalismo que solo había soñado hace meses. A medida que la crisis se resolvía pacíficamente, Marcus se dio cuenta de que su liderazgo, a pesar de la intensa presión, estaba haciendo una verdadera diferencia. El camino por delante aún era largo y lleno de desafíos, pero mientras Marcus observaba su departamento en transformación, sabía que la lucha valía la pena. Bridgeport estaba en camino de convertirse en un modelo de lo que podría ser la policía moderna, y Marcus Harris lideraba la carga, un día difícil a la vez. La visión de cambio de Marcus estaba a punto de enfrentar su mayor prueba. Mientras la nación centraba su atención en Bridgeport, un tribunal se convirtió en el escenario inesperado para una batalla que daría forma al futuro de la policía. ¿Qué sucedería cuando la justicia y el prejuicio chocaran bajo el intenso escrutinio público? El juicio del oficial Greg Matt comenzó con una tensión palpable en el aire. Las escalinatas del juzgado estaban llenas de manifestantes, cuyos cánticos resonaban por los pasillos. Dentro, la galería estaba abarrotada de una mezcla de ciudadanos preocupados, compañeros oficiales y medios de comunicación de todo el país. Cuando la fiscalía comenzó su declaración inicial, quedó claro que habían construido un caso formidable. Esbozaron un patrón de comportamiento que iba más allá del incidente en Maple Street, pintando la imagen de un oficial que había abusado de su poder en múltiples ocasiones. Las pruebas en video de los teléfonos de los testigos se proyectaron en una gran pantalla, obligando a muchos en la sala a desviar la mirada mientras el puño de Greg conectaba con la cara de Marcus. Sin embargo, el equipo de defensa de Greg no se rendiría sin luchar. Argumentaron que el incidente fue un trágico malentendido, una decisión en fracciones de segundo tomada en el calor del momento. Señalaron los años de servicio de Greg, sus condecoraciones y su papel en la comunidad. Pero a medida que testigo tras testigo tomaba el estrado, su narrativa comenzó a desmoronarse. El oficial Rodríguez, visiblemente nervioso, relató incidentes previos donde Greg había mostrado sesgo contra minorías. Su testimonio provocó murmullos en la sala, y varios jurados fueron vistos tomando notas extensas. Un líder comunitario habló sobre el miedo y la desconfianza que las acciones de Greg habían sembrado en el vecindario. Pero fue el testimonio de Marcus el que realmente cambió la marea. Tomó el estrado con una dignidad silenciosa, el moretón en su rostro ya desvanecido, pero el recuerdo de ese día aún fresco. Marcus habló con calma y objetividad sobre el encuentro, sus palabras llevando el peso tanto de la experiencia personal como de la autoridad profesional. Las acciones del oficial Matt ese día no fueron solo un asalto contra mí, declaró Marcus, con voz firme. Fueron un asalto contra los mismos principios de justicia e igualdad que nosotros, como oficiales de la ley, estamos juramentados para defender. Mientras Marcus describía el incidente y sus consecuencias, la sala de audiencias colgaba de cada una de sus palabras. El abogado de Greg intentó sacudir su testimonio durante el contrainterrogatorio, pero Marcus permaneció imperturbable. Su relato fue un golpe severo a las afirmaciones de la defensa de malentendido o acción justificable. A medida que el juicio avanzaba, la comunidad de Bridgeport contenía la respiración. El resultado de este caso haría más que determinar el destino de un hombre. Establecería el tono para el futuro de la policía en su ciudad y quizás en la nación. El veredicto, cuando llegara, resonaría mucho más allá de las paredes de esta sala de audiencias. Mientras se desarrollaba el juicio de Greg, una batalla silenciosa rugía dentro de las paredes del departamento de policía de Bridgeport. Oficiales que una vez trabajaron codo a codo se encontraron en lados opuestos de un abismo ideológico. La comisaría, antes símbolo de unidad, ahora vibraba con tensión. En la sala de descanso estallaron debates acalorados sobre café y donas rancias. El oficial Johnson, un veterano de 20 años, golpeó la mesa con el puño. «Greg es uno de nosotros. No podemos simplemente arrojarlo a los lobos». Su compañera, la oficial Chen, negó con la cabeza. «Si no responsabilizamos a los nuestros, ¿cómo esperamos que el público confíe en nosotros?» La división no era solo emocional, sino también física. Los oficiales que apoyaban a Greg se agrupaban,
lanzando miradas sospechosas a quienes respaldaban las reformas de Marcus. Los policías novatos se encontraban atrapados en el fuego cruzado, sin saber de qué lado estar. A medida que el juicio avanzaba, la tensión en las relaciones laborales se volvía insoportable. Compañeros que antes confiaban sus vidas ahora luchaban por comunicarse durante patrullajes rutinarios. La tensión se desbordaba en sus interacciones con el público, amenazando con las mismas reformas que Marcus había trabajado tan arduamente para implementar. En el bullpen de los detectives, la atmósfera estaba igualmente cargada. El detective Rodríguez, antes amigo cercano de Greg, ahora se encontraba aislado. Su decisión de testificar contra Greg lo había marcado como un traidor a ojos de muchos. Las frías miradas y los insultos susurrados lo desgastaban, haciendo que cada día fuera una lucha. Marcus observaba cómo su departamento se tambaleaba al borde de la disfunción. Sabía que si esta división no se abordaba, podría socavar todo por lo que habían trabajado. La comunidad finalmente comenzaba a confiar en ellos nuevamente. No podían permitirse que las luchas internas deshicieran todo ese progreso. Una noche tarde, mientras Marcus revisaba archivos de personal, se le ocurrió una idea. No podía obligar a sus oficiales a estar de acuerdo, pero sí podía recordarles su propósito compartido. A la mañana siguiente, anunció una serie de ejercicios de construcción de equipos, obligatorios para todos los oficiales. La primera sesión fue tensa, por decirlo menos. Los oficiales se sentaron con los brazos cruzados, mirándose cautelosamente. Pero a medida que trabajaban en escenarios que requerían cooperación, algo comenzó a cambiar. Lentamente los muros empezaron a derrumbarse. Para la tercera sesión, incluso los oficiales más tercos tuvieron que admitir que algo estaba cambiando. No eran mejores amigos, pero volvieron a conversar. Incluso reír. Al enfrentar juntos problemas complejos, recordaron por qué se habían convertido en policías en primer lugar. A medida que el juicio se acercaba a su fin, el departamento de policía de Bridgeport aún estaba lejos de ser perfecto. La división no había desaparecido mágicamente de la noche a la mañana. Pero ahora había esperanza. Un puente frágil que se construía a través del abismo. El futuro del departamento pendía de un hilo, pero por primera vez en semanas no parecía tan desolador. El aire en la sala de audiencias crepitaba con tensión mientras el jurado regresaba. Greg Matt se puso de pie. Su postura antes confiada ahora una sombra de sí mismo. La tensión del juicio estaba grabada en su rostro, profundas líneas marcando donde una vez residió una confianza arrogante. Cada ojo en la sala llena estaba fijado en el presidente del jurado, mientras se levantaba para entregar el veredicto que daría forma al futuro de Bridgeport. Marcus Harris se sentó perfectamente quieto, su exterior calmado enmascarando el rápido latido de su corazón. Este momento definiría no solo el destino de Greg, sino la dirección de todo el departamento de policía. A su alrededor, la galería contenía la respiración colectiva. Los miembros de la comunidad se inclinaban hacia adelante. Sus expresiones una mezcla de esperanza y aprensión. Compañeros oficiales se sentaban rígidos, sus rostros máscaras inexpresivas de desapego profesional. Cuando el juez pidió el veredicto, el tiempo pareció ralentizarse. La voz del presidente del jurado resonó clara y firme. Por el cargo de agresión contra un oficial superior, declaramos al acusado, Gregory Matt, culpable. Un suspiro recorrió la sala de audiencias. Los hombros de Greg cayeron visiblemente, el peso de sus acciones finalmente cayendo sobre él. Pero no había terminado. Por el cargo de mala conducta en el cargo, declaramos al acusado culpable. El segundo veredicto golpeó como un rayo, enviando ondas de choque a través de la multitud reunida. El oficial Rodríguez cerró los ojos. Una mezcla de alivio y tristeza lo invadió. La joven activista que había hablado en la reunión del ayuntamiento apretó la mano de su amiga, lágrimas de vindicación llenando sus ojos. Greg permaneció inmóvil, el color drenándose de su rostro mientras el impacto completo del veredicto se asentaba. Su abogado colocó una mano reconfortante en su hombro, pero el gesto parecía pequeño ante un momento tan monumental. El sueño de regresar a su antigua vida, de que las cosas volvieran a la normalidad, acababa de romperse irremediablemente.
Mientras el juez agradecía al jurado por su servicio, la mente de Marcus corría. El veredicto de culpabilidad fue una victoria para la justicia, pero también era solo el comienzo. ¿Cómo respondería la comunidad? ¿Sería esto visto como un punto de inflexión? ¿O persistiría el escepticismo sobre un verdadero cambio? ¿Y qué pasaba con sus oficiales? El departamento aún estaba profundamente dividido, y este veredicto tenía el potencial de sanar esas fisuras o profundizarlas aún más. Fuera del juzgado, la noticia del veredicto se propagó como un reguero de pólvora. Multitudes que se habían reunido para esperar la decisión estallaron en una cacofonía de vítores y gritos de enojo. Algunos celebraron una rendición de cuentas tan esperada, mientras otros denunciaron lo que veían como un ataque a la aplicación de la ley. La ciudad de Bridgeport era una mecha de pólvora, y el veredicto acababa de encender la chispa. Mientras Greg era llevado esposado, Marcus sabía que el verdadero trabajo apenas comenzaba. El veredicto había enviado un mensaje claro, pero traducir ese mensaje en un cambio duradero sería la verdadera prueba de su liderazgo. El camino por delante era incierto, pero una cosa estaba clara. El departamento de policía de Bridgeport nunca volvería a ser el mismo. El veredicto estaba dado, pero el verdadero juicio estaba a punto de comenzar. Mientras Marcus subía al podio, enfrentaba un desafío mayor que cualquier drama judicial: transformar una fuerza policial profundamente dividida en un faro de justicia. ¿Podrían las palabras de un hombre cerrar el abismo entre un departamento fracturado y una comunidad escéptica? Marcus tomó una profunda respiración, sus ojos recorriendo el mar de reporteros y oficiales frente a él. El peso del momento pesaba sobre sus hombros, pero su voz permaneció firme mientras comenzaba a hablar. «Hoy se hizo justicia», dijo, sus palabras cuidadosamente medidas. «Pero este veredicto no es un final. Es un comienzo». La sala colgaba de cada una de sus palabras mientras Marcus reconocía el difícil camino por delante. Habló de la necesidad de responsabilidad, pero también de empatía hacia los oficiales que ponen sus vidas en riesgo cada día. Era un equilibrio delicado, y Marcus caminaba por la cuerda floja con habilidad practicada. «No podemos ignorar los errores del pasado», continuó Marcus, su tono firme pero no acusatorio. «Pero tampoco podemos dejar que definan nuestro futuro. A partir de este día, nos comprometemos a reconstruir la confianza con la comunidad a la que servimos». Mientras Marcus delineaba su visión para el departamento, una chispa de esperanza se encendió en los ojos de algunos oficiales. Otros permanecieron escépticos, con los brazos cruzados y las cejas fruncidas, pero todos escucharon atentamente mientras su capitán presentaba pasos concretos para la reforma. «Implementaremos una revisión integral de nuestras políticas de uso de la fuerza», anunció Marcus. «Ampliaremos nuestros programas de alcance comunitario y estableceremos un comité de supervisión civil. Y lo más importante, invertiremos en capacitación continua para asegurar que cada oficial tenga las herramientas necesarias para servir y proteger a todos los miembros de nuestra comunidad por igual». Las plumas de los reporteros rascaban furiosamente sobre sus blocs de notas mientras Marcus hablaba. Sus palabras eran más que simples promesas, eran una hoja de ruta para el cambio. Al concluir su discurso, una sensación de optimismo cauteloso llenó el aire. «Este no será un viaje fácil», admitió Marcus, sus ojos encontrándose con los de sus oficiales. «Habrá desafíos y contratiempos, pero creo en este departamento y creo en cada uno de ustedes. Juntos, podemos convertirnos en el tipo de fuerza policial que realmente sirve y protege a todos los miembros de nuestra comunidad». Mientras Marcus se alejaba del podio, la sala zumbaba con una mezcla de emoción e incertidumbre. El camino por delante era poco claro, pero por primera vez en meses, había un atisbo de esperanza. El departamento de policía de Bridgeport se encontraba en una encrucijada, y Marcus Harris estaba decidido a guiarlos hacia un futuro más brillante. El cambio rara vez es fácil, especialmente en la aplicación de la ley. Sin embargo, en Bridgeport, algo notable estaba sucediendo.
¿Podría este departamento antes problemático convertirse en un faro de reforma para toda la nación? Meses después del impactante incidente en Maple Street, el Departamento de Policía de Bridgeport estaba experimentando una transformación. Las nuevas políticas y entrenamientos implementados por el capitán Marcus Harris comenzaban a dar frutos. Las quejas contra los oficiales habían disminuido en un 30%, y las encuestas de satisfacción comunitaria mostraron una mejora notable en la confianza pública. El oficial Rodríguez, antes escéptico de los cambios, ahora se encontraba adoptando el nuevo enfoque. Durante una parada de tráfico rutinaria, desescaló una situación tensa utilizando técnicas de desescalada que había aprendido en el entrenamiento. El conductor, inicialmente hostil, terminó agradeciendo a Rodríguez por su profesionalismo. Son momentos como estos los que me recuerdan por qué me convertí en policía, compartió Rodríguez con su compañero más tarde ese día. El cambio en la cultura departamental era palpable. Los oficiales que antes dependían de la intimidación ahora se enorgullecían de sus habilidades de comunicación. La oficial novata Patel se había destacado, su empatía natural amplificada por el nuevo entrenamiento. Recientemente había convencido a un adolescente suicida de no saltar de un puente, ganando elogios tanto de sus superiores como de la comunidad. Pero los desafíos persistían. Algunos oficiales veteranos todavía se quejaban de los cambios, argumentando que el nuevo enfoque los ponía en riesgo. Y aunque las relaciones con la comunidad habían mejorado, aún había vecindarios donde la desconfianza era profunda. A pesar de estos obstáculos, el progreso era innegable. Los negocios locales reportaron sentirse más seguros y los programas juveniles dirigidos por el Departamento de Policía vieron una participación récord. Incluso los críticos más vocales de la aplicación de la ley tuvieron que admitir que algo estaba cambiando en Bridgeport. La transformación del departamento no pasó desapercibida. Jefes de policía de otras ciudades comenzaron a visitar Bridgeport, ansiosos por aprender de su éxito. El capitán Harris se encontró atendiendo llamadas de departamentos de todo el país, todos haciendo la misma pregunta: ¿cómo lo lograron? A medida que la noticia se propagaba, la historia de Bridgeport comenzó a ofrecer esperanza para un cambio significativo en la aplicación de la ley a nivel nacional. El incidente que una vez amenazó con desgarrar el departamento se había convertido en el catalizador para una nueva era de policiamiento. Un año después del fatídico día en Maple Street, el capitán Harris se puso delante de sus oficiales en su reunión anual. «Hemos recorrido un largo camino», dijo, su voz llena de orgullo. «Pero nuestro viaje está lejos de terminar. Cada día tenemos la oportunidad de construir confianza, de servir con compasión y de hacer de Bridgeport un lugar más seguro para todos». Mientras los oficiales salían de la sala de reuniones, había un sentido de propósito en sus pasos. El Departamento de Policía de Bridgeport se había convertido en más que una agencia de aplicación de la ley. Se había convertido en un modelo de lo que la policía podría ser en el siglo XXI. Y para los ciudadanos de Bridgeport, eso hizo toda la diferencia. Mientras el polvo se asentaba sobre la transformación de Bridgeport, las ondas de cambio se extendieron mucho más allá de sus fronteras. La historia del viaje de un departamento desde el escándalo hasta la redención se convirtió en un faro de esperanza para comunidades de todo el país. Pero el verdadero cambio nunca es un destino. Es un viaje continuo que requiere vigilancia y compromiso constantes. El poder de la responsabilidad y el liderazgo fuerte había remodelado la fuerza policial de Bridgeport. Los oficiales que antes dependían de la fuerza ahora se enorgullecían de su capacidad para desescalar situaciones tensas. Los miembros de la comunidad que antes miraban a la policía con sospecha, ahora los veían como socios en la construcción de una ciudad más segura. Sin embargo, persistían los desafíos. Los viejos hábitos son difíciles de cambiar y quedan bolsillos de resistencia dentro del departamento. Algunos miembros de la comunidad seguían siendo escépticos, su confianza erosionada por años de maltrato. El trabajo de reconstruir puentes estaba lejos de terminar. Como señaló sabiamente un líder comunitario, la verdadera reforma viene del entendimiento y la colaboración, no del miedo y la agresión.
Estas palabras se convirtieron en un mantra para los esfuerzos continuos de Bridgeport. La ciudad había dado sus primeros pasos hacia un sistema de aplicación de la ley más justo y equitativo, pero el viaje por delante era largo. La historia de Bridgeport sirve como un recordatorio de que el cambio es posible, incluso frente a problemas profundamente arraigados. Es un llamado a la acción para que las comunidades en todas partes demanden responsabilidad, para que los oficiales adopten nuevas formas de servir y para que los líderes tengan el coraje de desafiar el status quo. El camino hacia la justicia y la igualdad para todos nunca es fácil, pero es un viaje que vale la pena emprender.